Cierra los ojos. Siente cómo el peso del día se disuelve lentamente. Ya no estás en tu habitación. Estás flotando en la serena quietud del espacio. A nuestro alrededor, miles de millones de estrellas parpadean como diamantes sobre un terciopelo infinito. Durante mucho tiempo, los astrónomos observaron que nuestra galaxia, la Vía Láctea, y todas sus vecinas, se mueven a una velocidad vertiginosa hacia un punto invisible en el cielo. Lo llamaron el Gran Atractor. Un nombre que evoca una fuerza inmensa, un destino inevitable. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si esa fuerza no nos está atrayendo, sino todo lo contrario? ¿Y si nos está protegiendo? Esta noche no vamos a huir de él. Vamos a viajar hacia su corazón para descubrir un secreto que, en lugar de inquietud, te traerá una profunda paz. Permite que mi voz sea tu guía en este viaje hacia el sueño. Para entender nuestro viaje, debemos mirar hacia atrás, a un tiempo en que los mapas del universo eran lienzos casi en blanco. En la década de 1970, los científicos notaron algo extraño. Todo a nuestro alrededor, nuestro hogar galáctico, el cúmulo de Virgo, galaxias a millones de años luz. Todo parecía ser arrastrado en una misma dirección por una fuerza descomunal. El culpable parecía estar oculto detrás del plano de nuestra propia galaxia, en una región llamada la zona de evitación. Un lugar donde el polvo y las estrellas de la Vía Láctea actúan como una cortina cósmica, cegando nuestros telescopios. Así nació la leyenda del Gran Atractor, una masa misteriosa, equivalente a decenas de miles de galaxias, tirando de nosotros con sus hilos invisibles de gravedad. Esta era la historia que conocíamos, una historia de una caída inevitable hacia lo desconocido. Pero toda buena historia tiene un giro, y el nuestro comienza ahora, mientras atravesamos suavemente esa cortina de polvo estelar. Cierra los ojos. Siente la calma que llega con la oscuridad. No es un vacío. Es un lienzo, un espacio para empezar a flotar. Respira hondo. Y con la exhalación, suéltalo todo. Siente cómo te elevas, lentamente, sin esfuerzo, como una pluma en una corriente invisible. El suelo, con sus certezas y sus límites, se aleja. El murmullo de tu día se desvanece. Las voces, los planes, las prisas, todo se queda abajo, convertido en un eco lejano. Ahora, abre los ojos de tu mente. Mira hacia abajo. Nuestro hogar ya no es el suelo firme. Es una esfera perfecta que respira en la noche. Una joya líquida, girando en silencio. Los continentes son pinceladas de ocre y esmeralda. Los océanos, un profundo corazón de lapislázuli. Las nubes, velos de seda blanca. Esta es la primera quietud, la verdadera distancia, el adiós a la orilla. ¿Ves esa luz temblorosa en el borde del planeta? Es el amanecer, o quizás el atardecer. Desde aquí ya no importa. El tiempo se ha vuelto circular, un baile de luz y sombra sobre una canica azul. Nuestra canica azul. Nos hemos despedido sin decir palabra. Hemos dejado atrás el ruido, la gravedad de las preocupaciones. Ahora solo somos tú y yo, observadores, viajeros del silencio, flotando en el gran mar oscuro, preparados para escuchar una historia que no se cuenta con palabras, sino con estrellas, con distancias que no se pueden medir, y con un misterio que nos llama desde lo más profundo. Ahora, respira hondo, muy hondo, y acompáñame en un viaje hacia afuera. Vamos a alejarnos. Lentamente. Deja atrás el peso de las sábanas, la forma de tu habitación. Observa cómo tu ciudad se convierte en un mapa de luces. Tu país, en una mancha de color en un globo giratorio. Sigue subiendo, más allá de las nubes de algodón, más allá del cielo azul que se vuelve índigo, y luego negro. Ahora, detente. Flota con nosotros en este silencio. Mira nuestro hogar, nuestro sistema solar. Pero no lo veas como lo aprendiste en los libros.
no con datos ni distancias. Míralo como lo que es en realidad. Un delicado mecanismo de relojería. Un móvil perfecto colgado en la cuna del universo. El ballet silencioso. El sol no es una estrella furiosa. Imagina que es el corazón de oro de este reloj, el engranaje central, tibio y constante. No quema, solo pulsa una luz suave y rítmica, un latido que marca un tiempo distinto, un tiempo cósmico. Y los planetas no son rocas ni esferas de gas, son joyas suspendidas en hilos invisibles, peregrinos silenciosos en una procesión eterna, cada uno en su carril, cada uno en su danza. Giran en un ballet sin música, pero lleno de armonía. Mercurio, una cuenta de plata fugaz, cerca del calor. Venus, envuelto en su misterio lechoso. La Tierra, nuestra canica de zafiro y perla, girando con una gracia tranquila. Marte, el rubí distante. Júpiter, el gigante sereno con su ojo soñoliento. Saturno, con sus anillos de polvo de diamante. Un sueño hecho geometría. Sus órbitas no son elipses frías, son surcos de seda en el terciopelo del espacio, caminos trazados por una mano invisible y paciente. No hay sonido, no hay fricción, solo un movimiento perfecto, fluido, inevitable. Un tic-tac que no se oye, pero se siente. Una coreografía de millones de años. Y en esa inmensidad ordenada, en esa pequeña joya azul y blanca, estamos nosotros, nuestras vidas. Nuestras prisas, nuestros ruidos, qué pequeños se ven desde aquí, qué efímeros, ese problema que te oprime el pecho, esa conversación que se repite en tu mente, ese miedo al mañana. ¿Dónde están ahora? Son menos que un grano de polvo en esta joya danzante. Son un susurro perdido en el silencio de los engranajes cósmicos. Aquí arriba, en la quietud del mecanismo, nada de eso importa. Solo existe el pulso lento y constante del reloj, la certeza de que cada pieza está en su lugar. Y tú, nosotros, también estamos en nuestro lugar. Somos parte de esta danza silenciosa, de este orden perfecto y tranquilo. Respira esa calma, esa escala, esa paz. Comienza el bloque 3, y ahora nos alejamos. Dejamos atrás la danza familiar de los mundos. El último planeta es un punto de luz, una lágrima azul que se apaga en el retrovisor del alma. El cordón que nos unía a la cuna se estira, se vuelve fino, casi transparente, y entramos en el reino del gran frío. El último eco del hogar imagina un círculo de centinelas de hielo, un collar de perlas olvidadas, girando en la penumbra. Este es el cinturón de Kuiper, la última valla de nuestro jardín solar. Cada roca aquí es un recuerdo congelado, un pensamiento que el sol nunca terminó de formar. Flotan en una quietud solemne, silenciosos, eternos. Aquí la luz del sol es un recuerdo, una caricia débil, casi un fantasma. El calor es una palabra sin significado. Viajamos entre estos cuerpos. No los tocamos, solo sentimos su presencia helada. Son los guardianes del umbral, la última frontera de lo conocido, de lo nuestro. Cruzar este cinturón. Es como salir de casa por última vez, cerrar la puerta sin hacer ruido, y saber que el camino de vuelta se ha borrado para siempre. El silencio aquí se hace más denso. Puedes sentirlo en tu piel, un manto pesado. Un silencio que ya no es ausencia, es una entidad, la esfera de los susurros. Y seguimos. Flotamos durante un tiempo que no se puede medir. Años, siglos, en la mente. Hasta que llegamos a un lugar que no es un lugar. Entramos en un susurro, una esfera casi invisible que envuelve todo nuestro mundo. La nube de Oort, el velo de cristal de nuestro sistema. No hay nada que ver. No hay rocas cercanas, ni centinelas, solo un vacío preñado de potencial. Imagina una gota de agua suspendida en el aire, justo antes de caer.
Así es cada cometa no nacido aquí. Millones, miles de millones de posibilidades, esperando un empujón, un soplo cósmico que los envíe hacia la luz lejana que una vez fue nuestro hogar. Estamos en la piel de nuestro universo local, la membrana final. Aquí, el Sol ya no es un padre, es solo una estrella más, brillante, sí, pero distante, una entre miles de millones. El silencio aquí no es vacío, es una presencia, el aliento contenido del cosmos. Escucha, escúchalo, es el sonido de la verdadera soledad, la verdadera inmensidad. Hemos cruzado, estamos fuera, y la atracción que sentimos ya no es la de nuestro Sol, viene de otro lugar, de mucho, mucho más lejos. Y ahora, respira hondo, siente la quietud, el aire inmóvil en tu habitación, el silencio que te envuelve como un manto. Afuera, el cielo nocturno parece un mapa eterno, un tapiz de puntos fijos, bordado sobre el terciopelo más oscuro. Una calma perfecta, una inmovilidad absoluta. Pero esa calma es solo un velo, el velo más delicado del universo. El océano silencioso. Imagina por un momento, imagina que esta quietud es una ilusión, porque lo es. Nada está quieto, ni tú, ni la Tierra, ni el Sol, ni siquiera nuestro hogar de estrellas, nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea. No es una isla anclada en la nada, es un navío, un bajel silencioso en una travesía milenaria. Y tú, nosotros, navegamos en él. Ahora mismo, mientras escuchas mi voz, nos deslizamos, fluimos a través de un océano invisible, un mar sin olas, tejido con la hebra de la oscuridad, un viaje sin brisa, sin el crujir de la madera. Un movimiento en el más puro de los silencios. Hay corrientes en este océano, ríos de espacio que fluyen sin cauce, el aliento de cúmulos lejanos que nos guía, el empuje sutil de lo que no podemos ver. Son las grandes corrientes cósmicas, y nosotros estamos atrapados en una de ellas. ¿No lo sientes? Es un movimiento tan vasto, tan profundo, que se confunde con la quietud, como el pasajero de un gran barco que, en la noche serena, mira el agua lisa a su lado y cree estar detenido, mientras el mundo entero se desplaza bajo sus pies. Así viajamos, como un grano de polvo luminoso en un río invisible, a la deriva, pero no sin rumbo. Somos llevados, somos guiados, hacia alguna parte, hacia algo. Y en este sueño, seguimos viajando, ya no a la deriva. Ahora sentimos una dirección, una intención en el fluir del cosmos. Imagina un gran río, un río hecho de galaxias, millones de puntos de luz, y todos nosotros, toda nuestra Vía Láctea, somos apenas una gota en esa corriente, una gota consciente. Pero el río tiene un curso. Todos los afluentes, todos los arroyos de estrellas, todas las cascadas de cúmulos, convergen. Fluyen hacia un mismo punto en el mapa invisible del universo, el mapa secreto. En nuestros mapas del cielo, esos que dibujamos con luz y con tiempo, hay una región velada, un punto ciego. No es oscuridad, no es un agujero negro que todo lo devora. Es otra cosa. Es una ausencia que pesa, una mancha de tinta derramada sobre la página de la noche. Un lugar donde la luz de galaxias lejanas se deforma, se estira, como si pasara a través de un cristal antiguo e imperfecto. Allí, en esa dirección, se dirige nuestro viaje, hacia el centro de esa anomalía, la cicatriz invisible. Algo, allí, nos llama, no con una voz, no con una luz, nos llama con su gravedad, con su silencio. Es una canción cantada en la frecuencia del ser, una nota grave y sostenida que vibra en el tejido del espacio-tiempo. Y todo lo que nos rodea, a escalas que la mente apenas puede concebir, responde a esa música. ¿La sientes? Esa suave, insistente invitación a acercarse. Es la razón de nuestro viaje, el porqué de esta corriente que nos mece.
el corazón del flujo. Nuestra Vía Láctea, nuestra vecina Andrómeda, y miles de galaxias en nuestro supercúmulo local, danzamos juntas, en una procesión lenta y majestuosa, una peregrinación cósmica que dura eones. No luchamos contra la corriente, porque la corriente es nuestro camino. Nos entregamos a ella, como una hoja se entrega al viento de otoño. Sabemos instintivamente que nos lleva a casa, aunque no sepamos qué es ese hogar. Navegamos hacia un vacío que no está vacío, hacia un silencio que resuena, hacia el centro de una fuerza que aún no tiene nombre en nuestros labios, pero que nuestro corazón galáctico ya reconoce. El gran atractor. Toda corriente tiene un destino, y nuestro destino tiene un nombre que no nació en un laboratorio, nació en el asombro, en la intuición de quienes miraban los mapas del cielo, y vieron que algo no encajaba. Le llamaron el gran atractor. Escucha las palabras. Gran atractor. No es un nombre técnico, es un nombre poético, un nombre susurrado por astrónomos que, a través de la matemática y la luz, sintieron algo. Sintieron el tirón, una fuerza suave, pero inmensa, constante, una llamada a través de millones de años luz. Imagina a esos primeros exploradores de lo profundo. Vieron que las galaxias no vagaban sin rumbo. Vieron que nuestra Vía Láctea, y Andrómeda, y todo nuestro vecindario cósmico, se movían juntas, como si siguieran el curso de un río invisible, un río cósmico que fluía hacia una región oculta del cielo. Sintieron esa corriente en sus datos, una anomalía, una deriva. Un peregrinaje silencioso del que todos formamos parte. No era un grito, era un susurro gravitacional, como el eco de una nota grave que hace vibrar el espacio mismo. Una nota que nos dice, ven, venid hacia aquí. Atractor, porque todo caía hacia él, nuestra galaxia, nuestros vecinos, todo el supercúmulo de Virgo, arrastrados en una danza lenta e inevitable, como polvo de estrellas siguiendo la línea de un imán invisible. Y gran, porque su escala escapaba a la imaginación. No era un sol, no era una galaxia, era una región entera del cosmos, una sombra en el mapa, una concentración de masa tan vasta que doblaba el tejido del universo a su voluntad, un corazón de gravedad latiendo en la oscuridad. Imagina esa sensación ahora, dentro de ti, estar quieto, y sin embargo, moverte a miles de kilómetros por segundo hacia algo que no puedes ver. Sentir que una corriente te lleva, no con violencia, sino con la certeza de la marea. Con la calma de una hoja que cae en otoño, sabiendo exactamente dónde va a aterrizar. Ese es el gran atractor, no un punto en el espacio, sino una vocación, un destino escrito en la propia gravedad, el corazón invisible, hacia el que todos, sin saberlo, estamos volviendo a casa. Imagina por un momento, imagina que el universo no es un vacío, es un territorio, un mapa vivo, y nosotros vivimos en un continente hecho de luz, la Niaquea, el cielo inmenso. Así es como lo nombran. No está hecho de tierra ni de roca. Su geografía es un tejido de galaxias, 100.000 islas de estrellas, flotando juntas en una danza silenciosa. Nuestra casa, la Vía Láctea, es solo una de ellas, una mota de polvo brillante en una costa lejana de este mapa celestial. Y en este continente, todo se mueve, como ríos de caudal lento y profundo. Las galaxias no vagan sin rumbo, siguen corrientes invisibles, arroyos de oscuridad que las guían. Todas fluyen, casi imperceptiblemente, en una misma dirección. Nosotros también navegamos a la deriva en esta corriente cósmica, el corazón del continente. Todo gran río desemboca en un mar. Toda peregrinación tiene un destino. Las corrientes de la Niaquea
Nos llevan hacia un punto, un centro de gravedad masivo, incomprensible. El corazón de nuestro continente de estrellas. Allí, en la distancia lejana, nos espera el gran atractor, pero no puedes verlo. No podemos. Intenta mirar hacia él, y te encontrarás con un muro de luz y de polvo. Es el centro incandescente de nuestra propia galaxia. Un río de soles tan denso, tan brillante, que ciega nuestros telescopios. Es un velo perfecto, una cortina estelar que oculta el horizonte, la masa invisible. Así que no lo vemos, solo lo sentimos. Sentimos su peso a través de millones de años luz. Su abrazo gravitacional es una presencia inmensa, agazapada tras el velo lechoso de las estrellas. Una anomalía, el peso de miles y miles de galaxias como la nuestra, concentrado en un lugar que no podemos nombrar con la vista, solo con el movimiento, el lugar hacia el que todos, sin saberlo, estamos viajando. El centro oculto de nuestro mundo. Pausa suave. La corriente silenciosa. Imagina que el espacio no es un vacío, no es un lienzo negro y fijo. Imagina que el espacio es un océano, o mejor aún, un río inmenso, oscuro, profundo, un río sin principio visible y sin un final que podamos comprender. En este río cósmico, las galaxias no son islas estáticas, son gotas de luz, son remolinos de estrellas y de sueños, y estas gotas se mueven, fluyen. Este movimiento no es una carrera, no es una explosión, es una deriva, lenta, constante, majestuosa, como el deslizarse de un glaciar a lo largo de milenios, como el aceite denso que resbala por una superficie inclinada. Esto es el flujo, una corriente invisible que nos arrastra a todos. No es una fuerza que empuja desde atrás, es una atracción que tira desde adelante, una invitación silenciosa, un destino compartido. Nosotros, nuestra Vía Láctea, somos una de esas gotas de luz. Una gota brillante en la inmensa corriente. No estamos solos en este viaje. Junto a nosotros fluye Andrómeda, nuestra magnífica galaxia vecina, tan grande, tan cercana en la escala del cosmos. Ella también siente la llamada. Ella también forma parte del río. Y con nosotras, las más pequeñas, las nubes de Magallanes y decenas de otras galaxias menores. Todo nuestro vecindario, nuestro grupo local. Somos una familia de viajeros, un cardumen de luz navegando en la misma dirección. No hay esfuerzo en este movimiento. Nadie rema. Nadie lucha contra la corriente. Simplemente, somos llevados. Nos deslizamos juntos, unidos por hilos invisibles de gravedad, como si danzáramos una coreografía lenta y eterna. Un vals cósmico dictado por una música que no podemos oír. Siente ese fluir, ahora mismo, mientras respiras. Tú, yo, nuestro Sol, nuestro planeta, toda nuestra galaxia, se está moviendo, a cientos de kilómetros por segundo. Pero no lo sientes, porque todo a nuestro alrededor, todo nuestro universo cercano, se mueve con nosotros. Es un viaje tan perfecto, tan armonioso, que se confunde con la quietud. Como un barco que navega en un mar en calma. No sientes el avance. Solo ves como el paisaje lejano, muy lentamente, cambia. Ese es el flujo, la gran peregrinación de las galaxias. Una procesión silenciosa y ordenada. Avanzamos por el tejido del espacio-tiempo, siguiendo el curso de este río invisible, y cada segundo que pasa, cada latido de tu corazón, estamos un poco más cerca de nuestro destino, de ese punto en el mapa cósmico, ese lugar que nos llama, ese gran misterio que nos espera o que nos oculta. Seguimos la corriente, siempre adelante, siempre juntos, fluyendo. Cierra los ojos, solo por un instante. Respira hondo. Siente el aire entrar y luego salir. Ahora vamos a pintar un cuadro en tu mente. El lienzo es el vacío, negro, absoluto, infinito.
No sientas miedo, siente paz. Es el silencio original. En este silencio, imagina que enciendes una luz, una sola, diminuta, lejana, como un grano de sal brillante en un mar de terciopelo negro. Esta luz no es una estrella, es más, mucho más. Es un enjambre de estrellas, una ciudad de soles, una galaxia. Ahora, imagina otra, y otra, y otra más. Pronto, el lienzo negro se llena de puntos de luz. Miles, millones, como si alguien hubiera soplado polvo de diamantes en la oscuridad. No están quietas. Obsérvalas con atención. No parpadean, no titilan. Simplemente son. Y se mueven. La danza silenciosa. Imagina que todas estas luces comienzan a fluir, muy lentamente, como gotas de aceite dorado deslizándose sobre una superficie invisible. No se mueven al azar, no chocan, no compiten, se mueven juntas, como un único ser, un inmenso cardumen de mundos nadando en el océano cósmico. Siguen una corriente que no puedes ver, una melodía que no puedes oír, pero puedes sentirla. Es una danza, una coreografía de una lentitud imposible, un vals eterno. Cada galaxia, con sus miles de millones de soles, es una bailarina. Y todas giran al unísono, arrastradas por el mismo pulso suave, por el mismo latido profundo. Observa cómo fluyen, como un gran río de luz que serpentea a través de la nada. No hay prisa. El tiempo aquí no corre, se desliza. Siente cómo tu propia galaxia, nuestra Vía Láctea, es parte de este río. Somos una de esas motas de polvo brillante, flotando, fluyendo, siendo llevados en esta procesión silenciosa y majestuosa. Nadie lidera la danza, nadie la sigue. Simplemente se baila. Nosotros bailamos, juntos, a través de la noche infinita, hacia el gran velo, hacia ese lugar que nos oculta y nos protege. Siente el movimiento, suave, constante, hipnótico. Permite que este río de estrellas te acune, te meza y te lleve hacia el sueño. La música suave y etérea continúa, quizás con un pulso rítmico apenas perceptible, como un latido lento y profundo. Siente la quietud, el aire inmóvil de tu habitación, el peso de tu cuerpo, en calma. Es una sensación tan real, tan absoluta, pero es la más bella de las ilusiones, porque debajo de esa calma hay un viaje a una velocidad que la mente apenas puede concebir. No es un temblor, no es una sacudida, es un fluir, como una hoja en un río de corriente profunda y silenciosa. Nosotros, nuestra casa, la Vía Láctea, somos esa hoja, y el río es el espacio-tiempo. Nuestra velocidad es un susurro, un secreto que el universo guarda. Cientos de kilómetros, no por hora, no por minuto. Cientos de kilómetros por cada segundo que pasa, por cada respiración lenta y profunda que tomas. Hemos cruzado una distancia que empequeñece nuestro mundo. Imagina, cierra los ojos y siente ese movimiento. No como una fuerza que te empuja, sino como una danza a la que has sido invitado. Una coreografía escrita en la tela del cosmos. Cada segundo, un paso de gigante. Y sin embargo, no sientes nada. El silencio es absoluto. El movimiento, perfecto. La prisa de las galaxias, la calma del cosmos. ¿Por qué esta prisa no nos alarma? ¿Por qué esta velocidad no desgarra las estrellas? Porque el universo es paciente, y su escenario es inmenso, inabarcable. Nuestros cientos de kilómetros por segundo son apenas un grano de arena rodando en la playa infinita de la existencia. Nos movemos rápido, sí, pero las distancias son eternas. El gran atractor, ese destino o ese velo, está tan lejos que nuestro viaje vertiginoso se convierte en la peregrinación más lenta jamás contada. Somos veloces, pero el universo es paciente. Él no mide el tiempo en latidos, lo mide en la vida y muerte de las estrellas.
en el lento abrazo de las galaxias. Esta velocidad no es violencia, es un arrullo. El universo te mece en su corriente, un movimiento constante, inmutable, como el pulso de un ser durmiente. Nos lleva, con una paciencia infinita, hacia el velo, hacia el misterio que nos aguarda, más allá de la luz. No hay prisa, solo hay viaje, solo hay este fluir silencioso en la profunda noche cósmica. Imagina la fuerza más paciente del universo. No tiene prisa, no tiene forma, pero lo moldea todo. Es un escultor silencioso. Su taller es el vacío infinito. Su único material es el polvo de estrellas, y su única herramienta es la atracción, la gravedad. Piensa en ella como una mano invisible, una mano que trabaja en la oscuridad, que con una paciencia de eones comienza su obra. El escultor silencioso. Todo empieza con un susurro, una invitación. La gravedad toma una mota de polvo, y luego otra, y otra más. Las acerca lentamente, como si les contara un secreto. Millones de años pasan en este abrazo lento. La nube de polvo y gas se pliega sobre sí misma, densa, cálida, hasta que en su centro la presión es tan inmensa que el corazón de la nube se enciende. Nace una estrella, el primer trazo del escultor, una lámpara en su taller oscuro, pero la obra no ha terminado. Los restos de su creación, el polvo sobrante. Danza ahora alrededor de la nueva luz, y la mano invisible vuelve a su trabajo, toma esos fragmentos y los une, los pule en esferas, algunas de roca, otras de hielo, otras de gas arremolinado. Les da un ritmo, una órbita, crea planetas, lunas, crea sistemas solares, pequeñas joyas girando en la noche. El escultor no descansa. Su ambición es colosal. Junta estrellas en familias luminosas, decenas, miles, millones. Teje con ellas tapices de luz, ríos de diamantes que fluyen por el vacío. Nacieron las galaxias, islas de creación en un océano de la nada. Todo, esculpido por la misma mano paciente. El corazón de la corriente. Ahora, imagina esa obra a nuestra escala, la escala de nuestro hogar cósmico. Toda esta danza monumental, este arte tejido con cúmulos y supercúmulos, también tiene un centro, un punto focal, la obra maestra del escultor en nuestro rincón del universo, el punto de gravedad definitivo, hacia donde todo se inclina, hacia donde todo fluye. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuestra vecina Andrómeda y cientos de galaxias más, todas navegamos juntas. Somos parte de una misma corriente invisible, un río cósmico que nos arrastra en silencio, y en el corazón de ese río está su origen, su destino, el gran atractor. No es solo una anomalía, es la máxima expresión de ese poder escultor. Es la huella de la mano del artista, el centro de gravedad de nuestro mundo conocido, el punto que nos da dirección en este viaje a ciegas, el ancla invisible que nos define, la fuerza que da forma a nuestro destino. Imagina por un momento el universo como un océano oscuro, profundo, sin orillas, y en este océano las galaxias no están quietas. Son como diminutas islas de luz, a la deriva. Flotan, se desplazan, siguen corrientes invisibles que surcan el vacío. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también navega. Junto a nuestras vecinas, formamos un pequeño archipiélago estelar, y todo nuestro grupo, todo nuestro rincón del cosmos, se mueve. Viajamos juntos, arrastrados por una fuerza suave, pero implacable. Una corriente cósmica. El canto del destino. La historia que nos hemos contado hasta ahora es una historia de gravedad, una historia simple, casi un cuento de cuna. En este cuento hay un destino al final del río, un lugar hacia el que todo fluye. Lo llamamos el gran atractor. Su nombre ya lo dice todo. Atrae, convoca,
Es un punto final en el mapa del universo. Imaginamos una concentración de materia tan inmensa, tan densa, que su abrazo gravitatorio es irresistible. Es el centro de la cuenca cósmica en la que vivimos. Todas las galaxias a nuestro alrededor, incluida la nuestra, son como gotas de lluvia en una ladera. Y todas, sin excepción, nos deslizamos lentamente hacia ese mismo punto, hacia ese valle profundo y oculto en el tejido del espacio-tiempo. Es un viaje de millones de años luz, un peregrinaje silencioso, el destino final de nuestra larga odisea galáctica, un regreso a una masa común, una fusión, un final. Es una idea que nos da orden, nos da un sentido de dirección, un propósito gravitatorio. Navegamos hacia un hogar invisible, hacia un final predecible, una historia consoladora. Pero, ¿es toda la historia? Y nuestro viaje mental continúa. Avanzamos hacia el susurro, hacia esa fuerza invisible que nos llama. Pero para entender el destino, primero debemos entender el punto de partida, nuestra casa. Imagina que puedes dar un paso atrás, un paso inmenso. Sales de tu habitación, sales de tu ciudad, sales de tu planeta. Ahora sigues flotando hacia atrás, más y más lejos, hasta que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se convierte en un objeto que puedes sostener en la palma de tu mente. Mírala. Es un río de luz, un disco de diamantes girando en el silencio, 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de hogares potenciales, nuestra isla en el océano infinito. Es hermosa, brillante, casi perfecta, casi. Porque si la observas con atención, verás que tiene una cicatriz, una franja oscura que la cruza por el centro, justo por su corazón brillante y denso. No es un vacío, es lo contrario, es un exceso, una cortina, un velo. El telón de nuestro hogar. Este es el primer muro en nuestro viaje, la primera puerta cerrada. Nuestra propia casa nos impone un límite, nos traza una frontera. El centro de nuestra galaxia es una región densa, una bruma de polvo cósmico, el humo de estrellas recién nacidas, el gas primordial que aún no ha aprendido a arder. Es un velo tan espeso, tan opaco, que bloquea la luz de todo lo que hay detrás. Convierte la vista en un muro ciego. Podemos apuntar nuestros telescopios hacia el norte, hacia el sur. Podemos mirar hacia arriba y hacia abajo del plano galáctico, y vemos universos lejanos, cúmulos, galaxias hermanas. Pero cuando intentamos mirar a través de ese velo, a través del ecuador de nuestro propio hogar, no vemos nada. La luz de los mundos lejanos no llega, se ahoga en ese polvo, se pierde en esa niebla de creación. Los astrónomos lo llaman la zona de evitación, un nombre curioso. Como si el universo evitara mostrarnos esa parte del cielo, como si nuestra propia galaxia guardara un secreto, y el mayor de los misterios, la mayor de las ironías, es que la dirección del gran atractor, el lugar exacto hacia donde nos sentimos arrastrados, se encuentra justo ahí, detrás de la cortina, oculto por el corazón brillante y polvoriento de nuestro propio hogar. Estamos viajando a ciegas, hacia un destino que no podemos ver. Ahora, sígueme. Vamos a viajar con la mente, hacia ese lugar exacto del mapa, esa mancha ciega en nuestra mirada. La cortina de estrellas. Imagina un río de luz que cruza el cielo nocturno, un torrente cegador de soles y gas incandescente. Es el corazón de nuestra galaxia, nuestro hogar, y como todo hogar, tiene sus muros, sus velos. Esta franja brillante es una cortina tejida con miles de millones de estrellas, con el polvo fino de nebulosas ancestrales. Es tan densa, tan luminosa, que nos impide ver lo que hay detrás. Es una frontera natural, un muro de belleza, pero no es un final, es un comienzo. Detrás de ese resplandor, el espacio se vuelve denso, se vuelve brumoso,
como si cruzáramos un umbral invisible y entráramos en una niebla cósmica, una niebla que no enfría, sino que pesa. No está hecha de agua, sino de gravedad, de una presencia que se intuye, pero no se ve. Es un territorio inexplorado en nuestro propio cielo, un secreto guardado a plena vista, oculto por un exceso de luz. Estamos asomándonos ahora, atravesando con la imaginación ese río de polvo, y al otro lado, el silencio es diferente. El vacío se siente habitado. Sentimos el tirón, la llamada desde el corazón de la niebla. Imagina por un momento que intentas leer un libro antiguo, un libro que cuenta la historia del universo, y justo en la página más importante, en el capítulo que lo explica todo, hay una mancha de tinta, una línea gruesa, opaca, que tacha el texto crucial. No puedes leer a través de ella, no puedes rascarla, solo puedes intentar adivinar las palabras que esconde. Esa mancha de tinta es nuestra propia galaxia, el velo estelar nuestro hogar, nuestro río de estrellas, de polvo y de gas. Es la cortina brillante que se interpone en nuestra visión, justo en la dirección del gran atractor. Los astrónomos la llaman la zona de vacío, un nombre poético para una frustración inmensa. Es la niebla de nuestro propio puerto. Nos impide ver el océano que hay más allá. Y en ese océano se esconde el gigante. No podemos enfocar nuestros telescopios y decir, ahí está. No podemos fotografiar su rostro. Solo vemos el telón. Un telón deslumbrante, sí, pero un telón, al fin y al cabo. Cartógrafos de sombras. Y aquí es donde la ciencia se vuelve arte. El astrónomo se convierte en un oyente ciego, en un cartógrafo de lo invisible. No puede ver la tierra prometida, pero puede sentir sus temblores, escucha los ecos, mide las ondas en el agua, observa cómo las galaxias cercanas, aquellas que sí podemos ver, se comportan, cómo se desvían de su camino, cómo susurran con su movimiento la presencia de algo masivo, algo que está justo detrás de la cortina. Los científicos no dibujan un mapa de lo que ven, dibujan el mapa de una ausencia, trazan la forma del vacío, mapean la silueta que proyecta la sombra. Es como esculpir una estatua solo sintiendo el hueco que deja en el aire. El lienzo de la imaginación. Y donde la luz no llega, la mente proyecta. Donde el conocimiento calla, la imaginación habla. Este velo, esta ceguera cósmica, es lo que ha alimentado el verdadero poder del gran atractor. Su misterio se ha convertido en un lienzo en blanco, un escenario vacío donde la mente humana puede proyectar sus propias sombras, sus miedos y sus maravillas. Cada teoría, cada hipótesis, no es solo un cálculo, es una pincelada en ese lienzo, un intento de pintar lo que se oculta en la oscuridad. ¿Es un coloso de materia oscura? ¿Una anomalía en el tejido del espacio-tiempo? ¿El cementerio de universos pasados? La falta de respuestas claras no crea un vacío, crea un espacio infinito para las preguntas. Y esto nos enseña una verdad profunda, una verdad que va más allá de la astronomía. Lo que no podemos ver es a menudo más poderoso que lo que vemos. Lo ausente nos define, lo oculto nos moviliza. La pregunta sin respuesta es el motor de toda búsqueda. La sombra de la montaña define el valle, y la sombra del gran atractor define nuestro lugar en este inmenso y susurrante cosmos. Imagina por un momento que estás frente a un velo de seda cósmica, tejido con el polvo de millones de estrellas, tan denso que la luz visible se rinde, choca contra él y se apaga. Detrás, el silencio. Detrás, el misterio que nos llama. Pero la mente humana no conoce el reposo, no acepta un muro sin buscar una puerta, y si no hay puerta, la construye. La llave de la imaginación, todo empieza como un susurro en tu interior,
Una pregunta sencilla. ¿Y si pudiéramos ver con otros ojos? ¿Si pudiéramos sentir en lugar de ver? ¿Si pudiéramos escuchar el eco de la luz perdida? Esa pregunta es una llave, la primera llave, la que abre la cerradura de lo imposible. Con esa llave, la imaginación se atreve a soñar con una luz que no es luz, con una mirada que atraviesa la materia. Nosotros, soñadores de estrellas, forjamos esa llave en el fuego de la curiosidad. Y la usamos para diseñar la siguiente, una llave hecha de ciencia, ojos para ver lo invisible. Construimos ojos nuevos, ojos que no ven la luz que tú conoces, ojos que sienten el calor antiguo, el latido infrarrojo que emana de los mundos ocultos. Ese calor atraviesa el polvo, como el sonido atraviesa la niebla. Es un lenguaje sutil, un murmullo térmico, y apuntamos nuestros nuevos ojos hacia el velo, hacia esa cicatriz oscura en el firmamento, y escuchamos. Escuchamos con la mirada. También construimos otra clase de visión, una mirada más penetrante, más profunda. Los rayos X, la luz que revela el esqueleto de las cosas. Si el infrarrojo sentía el calor de la vida, los rayos X ven los huesos del universo. Atraviesan el velo como una aguja a través de la tela. Sin esfuerzo, sin resistencia, llegan al otro lado y nos traen noticias de lo que allí se esconde. El tapiz revelado. Y entonces ocurrió, lenta, muy lentamente, como el amanecer en un mundo sin sol. Primero, una mancha tenue, un borrón de luz en la oscuridad absoluta, un fantasma, un eco visual. Luego, esa mancha comenzó a respirar, a tomar forma, como un recuerdo que vuelve a la superficie de la memoria. Se insinuó el trazo de un brazo espiral, delicado, elegante. Vimos el brillo concentrado de un núcleo, el corazón incandescente de una galaxia que nunca habíamos visto, y junto a ella, otra, y otra más. No era una galaxia, era un bosque, un río de mundos que fluía detrás del telón, cientos de galaxias, miles de ellas, formas que se dibujaban poco a poco en nuestro lienzo oscuro, espirales majestuosas, elipses suaves como guijarros de luz, nubes irregulares de estrellas recién nacidas. El velo no estaba vacío, estaba lleno, rebosante de vida cósmica. Habíamos cruzado la zona de oclusión, habíamos descorrido la cortina. Y la vista, desde el otro lado, era abrumadora. Un tapiz de universos isla que habían danzado en la oscuridad, ocultos a nuestra mirada, hasta ahora. Imagina el momento, años de sentir un tirón en la oscuridad, una corriente invisible que arrastra a nuestra galaxia, y a miles de galaxias vecinas, hacia un punto ciego en el mapa del universo. Durante décadas, ese punto fue un misterio, un fantasma gravitacional, oculto tras el resplandor de nuestra propia casa, tras el velo de estrellas y polvo del plano de la Vía Láctea. Imagina el esfuerzo, los ojos electrónicos apuntando, penetrando el polvo, filtrando la luz, buscando el corazón de esa fuerza inmensa. Sentimos su aliento en la distancia, su peso tirando de nosotros, como la luna tira del mar. Era el momento de ponerle rostro al gigante. Corremos el velo, y lo que encontramos no es lo que esperábamos. La primera sorpresa. No había un sol colosal, ningún gigante cósmico esperando al otro lado, ninguna galaxia monstruosa devorando el espacio. La singularidad que la teoría susurraba no estaba allí. No encontramos la montaña, sino un archipiélago. Allí estaba, sí, brillando en la penumbra recuperada, el cúmulo de Norma, una asamblea de galaxias hermanas, danzando juntas en el vacío, majestuoso, antiguo, pesado, y a su alrededor otras agrupaciones, otros enjambres de luz, como brasas dispersas de una hoguera lejana. Eran hermosas, inmensas, llenas de mundos y de soles, pero no eran suficientes. Sumamos su masa.
Contamos sus estrellas, calculamos su peso gravitacional, una y otra vez, y la cuenta no salía. El resultado era demasiado pequeño. El tirón que sentimos era más fuerte, más profundo, más insistente. La gravedad que medíamos no correspondía con la materia que veíamos. Faltaba algo. O sobraba tirón. Era como escuchar los pasos de un gigante. Y al abrir la puerta, encontrar solo el eco de su voz en el pasillo. La primera respuesta solo nos había regalado una pregunta mucho más grande. El velo se había levantado para revelar que la sombra que nos atraía seguía oculta, en algún lugar más allá, o quizá en todas partes a la vez. Hemos navegado juntos por este río de estrellas, sintiendo el suave tirón, la promesa de un destino. Creíamos entender la corriente, una fuerza invisible que nos guía, una gravedad que nos canta una canción de cuna cósmica. Pero en la quietud de la noche, cuando todas las estrellas duermen, nace una nueva pregunta, un susurro en el borde de la conciencia, la pregunta en el espejo. Respira, y por un momento, olvida el río, olvida la atracción. ¿Qué sientes ahora? Este viaje constante, este movimiento perpetuo, siempre lo hemos llamado ir hacia. Pero, ¿y si hemos estado leyendo el mapa al revés? ¿Y si no es una mano la que tira de nosotros, sino una ausencia la que nos empuja? Imagina que la pregunta fundamental está equivocada, que nunca se trató de ¿qué nos está atrayendo? Siente la vibración del universo. Quizás la pregunta siempre fue ¿realmente algo nos está atrayendo? Piensa en una hoja en el viento. La hoja no vuela hacia el árbol de enfrente, vuela porque el viento sopla desde atrás. ¿Y si nuestro movimiento no es una búsqueda, sino una huida? ¿Y si detrás de nosotros, muy, muy lejos, hay un vacío? Una región de una inmensa, sobrecogedora, nada. Un hueco en la estructura del espacio-tiempo, tan vacío, tan silencioso, que el propio universo se expande para alejarse de él, como el agua que retrocede ante un frío imposible. En esa historia, nosotros solo somos polvo de estrellas, arrastrados en esa gran retirada cósmica, empujados lejos de ese silencio primordial, y el gran atractor, pobre gran atractor, quizás nunca fue el protagonista, quizás no es un imán, ni un destino, es, simplemente, lo que tenemos delante, el paisaje que vemos mientras nos empujan por la espalda, el cúmulo de galaxias hacia el que caemos, no por su llamada, sino por el impulso de lo que dejamos atrás. Entonces, el tirón que sentimos no es una caricia de bienvenida, es el eco de un empujón, el fantasma de una fuerza que nos aleja, no nos atrae, no nos llama, es la sombra, que proyecta la mano que nos empuja desde la oscuridad. ¿Y si la dirección de la fuerza estuviera equivocada? Si durante todo este tiempo hemos estado mirando el mapa del tesoro, al revés, hemos imaginado un tirón, una cuerda invisible que nos arrastra por el cosmos, una atracción magnética, un destino inevitable. Pero la danza del universo es más sutil, más extraña. ¿Y si te dijera que el movimiento no es hacia algo, sino desde algo? Aquí, en la calma de esta noche, escuchamos una nueva partitura, una que invierte la melodía que creíamos conocer. La corriente inversa. Imagina por un momento, cierra los ojos, siente el fluir del cosmos a tu alrededor, pero no como una fuerza que tira de ti. Siente un empuje, suave, constante, silencioso, un aliento a tu espalda. No somos una barca arrastrada por un ancla lejana. Somos una hoja llevada por un viento que no podemos ver, un viento que nace del vacío. Para sentir este viento, necesitamos redibujar el universo en nuestra mente,
Olvida la idea de un espacio vacío con objetos flotando en él. Eso es solo una ilusión de nuestra pequeña escala. El universo no es una colección de cosas, es una estructura, un tejido, una inmensa y delicada red neuronal de luz y sombra. Piensa en una espuma cósmica. Las paredes de las burbujas son los lugares donde la vida florece. Son filamentos luminosos, ríos trenzados de galaxias, cúmulos y supercúmulos que serpentean a través de la inmensidad. Son las carreteras de la materia, los caminos por los que la gravedad guía a las estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, navega por uno de estos ríos de luz. Pero, ¿y el interior de las burbujas? ¿Qué hay entre los filamentos? Ahí residen los grandes vacíos, océanos de una oscuridad casi perfecta, extensiones tan vastas que nuestro cúmulo entero sería un grano de arena en sus orillas. Durante mucho tiempo, pensamos que no eran nada, espacios inertes, el silencio entre las notas, pero hemos aprendido que el silencio también tiene voz. El vacío no está vacío de poder. Estos vacíos cósmicos se expanden, crecen lentamente, como el aliento de un gigante dormido, y al expandirse, empujan, ejercen una presión sutil, pero implacable, una fuerza de repulsión que barre las galaxias de sus dominios, las empujan hacia los filamentos, las comprimen en esos ríos de luz, como un pastor invisible que guía a su rebaño estelar. Así que nuestro viaje, nuestro gran movimiento a través del espacio, quizás no es una caída hacia el gran atractor, quizás es una huida. Estamos siendo empujados, barridos por la expansión de un vacío colosal que se encuentra a nuestras espaldas. El dipolo repulsor, lo llaman algunos, un nombre para el viento que sopla desde la nada. Nos deslizamos por nuestro filamento cósmico. No porque una luz nos llame desde adelante, sino porque una sombra inmensa crece detrás. El gran atractor, entonces, no es un imán. Es simplemente la concentración de materia más densa en nuestro río. Un remanso, una cuenca hacia la que fluye la corriente. Pero la corriente misma, el motor de todo el viaje, nace del empuje del vacío, del aliento de la expansión, del latido de la propia nada. Piensa en el cosmos, lo imaginamos lleno de estrellas, de galaxias, de luz, pero esa no es toda la verdad. La verdad es más silenciosa. Hay que entender el vacío, los susurros del vacío. Imagina el universo no como una tela, sino como una espuma delicada, una espuma cósmica. Y en esa espuma hay burbujas, burbujas inmensas, gigantescas, millones de años luz de diámetro, burbujas de silencio. No están llenas de aire ni de éter, están llenas de casi nada. Son las grandes lagunas del ser, los vacíos cósmicos, el espacio donde el universo respira hondo. Ahora, imagina que toda la materia, cada galaxia, cada estrella, nuestro hogar, es como una fina capa de agua, un rocío esparcido sobre una superficie invisible. Y esta superficie no es plana. Las grandes burbujas de vacío son como suaves colinas, elevaciones en el tejido del espacio, cimas lisas y silenciosas. ¿Y qué hace el agua en una colina? ¿Qué hace el rocío en un pétalo curvo? No se queda en la cima. No puede. Fluye. Se desliza suavemente hacia los valles, hacia las zonas más bajas. Sigue la gravedad del no ser. La materia hace lo mismo. Nuestras galaxias no son atraídas con fuerza, son empujadas con gentileza, empujadas por la nada. La materia fluye alejándose de los vacíos, se escurre por sus bordes, como si la nada tuviera una marea inversa, una marea que repele, que crea espacio, y mientras fluye, se encuentra, se agrupa en los bordes de estas burbujas, como el agua que se acumula en las grietas del suelo seco. Ahí es donde el cosmos teje, ahí nacen los filamentos, los grandes ríos de galaxias.
costas de luz bordeando océanos de quietud. Nosotros, nuestra Vía Láctea, somos parte de ese río, parte de ese fluir. No solo viajamos hacia una luz lejana, también huimos de una sombra inmensa a nuestra espalda. Nos deslizamos por la ladera invisible de un vacío. Un vacío que nos da forma sin tocarnos. Un vacío que define nuestro camino con su ausencia. Siente ese fluir, ese movimiento constante y callado. Lejos de la nada, hacia el todo que se agrupa en la orilla. Y ahora, aplica esta idea a nosotros, a nuestra galaxia, a nuestro pequeño y luminoso hogar. Imagina que estamos a la orilla de uno de esos grandes ríos de la nada. Y no es una imaginación lejana, es nuestra realidad. Junto a nosotros, como un vecino silencioso y oscuro, se extiende un inmenso dominio de vacío. Lo llamamos, con una sencillez que estremece, el vacío local. El empuje de la ausencia. Piensa en él no como un agujero, sino como una exhalación, un lento suspiro del universo que lleva eones expandiéndose, una burbuja de la nada que crece y crece. Y nosotros, nuestra Vía Láctea, estamos justo en su frontera, en la cresta de su ola expansiva, sintiendo el aliento de esa nada a nuestra espalda. Así que nuestro viaje, ese movimiento que creíamos una caída hacia el gran atractor, quizás no es una caída en absoluto. Quizás no estamos siendo atraídos, quizás estamos siendo empujados. No es un tirón, es un impulso. Una caricia constante que nos desliza por el cosmos. Somos una hoja llevada por una corriente invisible. Una corriente que nace no de un destino, sino de un origen vacío. El gran atractor deja de ser un imán que nos devora. Se convierte, simplemente, en la orilla lejana. El punto en el horizonte hacia el que nos empuja, suavemente, el río de la ausencia. No nos caemos, nos deslizamos, mecidos por la expansión de un desierto cósmico que respira detrás de nosotros. Hemos mirado siempre en la dirección equivocada, con la pregunta equivocada. Buscábamos un objeto, una cosa, un titán de gravedad escondido tras el velo de estrellas. Y si no hay nada que buscar, si el gran atractor no es un lugar, ni una masa, ni un destino, si es, simplemente, una dirección. Imagina un río, un lento majestuoso río de galaxias, cada galaxia, una mota de luz, cada cúmulo, un remolino en la corriente. Nosotros estamos en ese río, somos parte de su caudal. La Niaquea entera es una gran ola en este océano que se mueve. La corriente del éxodo. Ahora, piensa en por qué nace un río. Un río no fluye porque el mar lo llame con fuerza. No es la atracción de la orilla lo que lo mueve. Un río nace en las alturas y fluye para alejarse de su origen. Fluye, huyendo de la quietud de la cima. Nuestra corriente de galaxias es igual. Este río cósmico no se mueve hacia algo, se mueve lejos de algo, a nuestra espalda cósmica. En la dirección opuesta a nuestro viaje, hay un silencio, una herida en el tejido del ser, un vacío tan profundo, tan vasto, que la materia misma lo rehúye, el repulsor del dipolo, el gran vacío. No nos atrae una más adelante, nos empuja una ausencia detrás. La existencia fluye para llenar el espacio, pero también huye del no espacio, huye de la nada, como el aire que escapa de una campana de vacío. La atracción que sentimos es una ilusión, es el eco de una repulsión, es la sombra que proyecta una fuerza mucho más fundamental, el pánico del universo a su propia ausencia. No somos peregrinos atraídos por un santuario, somos exiliados, expulsados por un desierto de la nada, y el gran atractor es tan solo el nombre que le damos al horizonte, a la dirección que tomamos para no mirar atrás. El velo se ha rasgado, el gran atractor no es el destino, es solo una estación en el camino,
una sombra que proyecta una luz mucho mayor. Imagina que miras a través de él, que tus ojos atraviesan ese muro de galaxias, esa cortina de polvo estelar. Imagina que enfocas mucho, mucho más allá. ¿Qué ves al otro lado del escenario? El monarca invisible. Allí, a una distancia que la mente apenas concibe, se revela el verdadero poder. No es una mancha difusa, no es una anomalía, es un imperio, una congregación de miles y miles de galaxias, un océano de luz hirviente, tan denso, tan masivo, que deforma el espacio a su alrededor. Los astrónomos lo llaman el supercúmulo de Shapley, pero podrías llamarlo el corazón gravitacional de nuestro rincón del universo, o la gran metrópolis hacia la que viajan todos los ríos. Es inmenso. Su escala aplasta todo lo que hemos conocido. El gran atractor, a su lado, es solo un heraldo. Un sirviente que anuncia la llegada del rey. Una baliza en la costa que señala la existencia de un continente entero. Y es Shapley quien nos llama. Es su masa, colosal y concentrada, la verdadera sirena. Su canto de gravedad viaja a través de cientos de millones de años luz para tirar de nosotros, para tirar de nuestra Vía Láctea, para tirar de todo nuestro supercúmulo local, como si fuéramos polvo de estrellas en su estela. El tirón que sentíamos no era un fantasma, era real, solo que mirábamos en la dirección equivocada. Estábamos hipnotizados por la sombra, sin ver la figura que la proyectaba. El río cósmico. Ahora siente el movimiento completo, la verdadera naturaleza de nuestro viaje. No es una simple caída, no es una atracción solitaria, es una danza. Recuerda el vacío a nuestra espalda, ese gran silencio, el repulsor, que nos empuja suavemente, como el primer soplo de viento que te anima a empezar a caminar. Un impulso delicado, constante. Ahora, siente el tirón frente a nosotros, la inmensa, ineludible llamada de Shapley. No es un tirón, es una corriente, una fuerza majestuosa que nos arrastra. Somos una hoja en un río cósmico, empujados por la nada y atraídos hacia el todo. Nuestro movimiento no es una huida, no es una persecución, es una entrega. Fluimos con la arquitectura gravitacional del universo. El gran atractor no nos atrae, simplemente marca el punto donde la corriente se acelera, donde el susurro del vacío se convierte en el rugido del destino, y nuestro destino, nuestro verdadero atractor, está mucho, mucho más lejos de lo que jamás soñamos. El velo del guardián. ¿Y si el viaje no es hacia adelante? Imagina por un momento que la gran masa que nos llama, esa sombra detrás del velo de la Vía Láctea, no es un destino, sino un escudo, un telón cósmico, tejido con la seda de 1000 galaxias, bordado con el hilo oscuro de la gravedad. Un telón que no nos invita a cruzarlo, sino que nos pide quedarnos detrás, nos protege, nos oculta. La pregunta entonces cambia. Ya no es ¿hacia dónde vamos?, sino ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos resguardan? La respuesta es un susurro en la forma del espacio, porque habitamos un lugar especial, un lugar de calma, un valle. El valle entre dos gigantes piensa en ello. No estamos en la cima de una montaña gravitacional, ni en el fondo de un abismo. Fluimos a la deriva en una suave cuenca, un valle gravitacional, un remanso en el gran río del universo. A nuestra espalda, muy lejos, el vacío, el repulsor dipolar. No lo imagines como la nada, imagínalo como un aliento, un soplo constante que nos impulsa con la delicadeza de una marea, el suspiro de una inmensidad que se expande y nos empuja, lejos de su soledad, frente a nosotros, más lejos aún, el supercúmulo, la gran familia de galaxias de Shapley. Su atracción es real, pero es lejana, como una música que apenas llega a nuestros oídos, un eco al otro lado de las montañas cósmicas, y justo ahí,
Entre el soplo que nos impulsa y esa música lejana que nos llama, está el gran atractor, nuestro guardián, nuestra muralla invisible. Él no nos atrae para devorarnos, nos frena para protegernos. Actúa como un rompeolas en el océano del espacio-tiempo. Desvía las corrientes más violentas, las prisas del universo, y nos mantiene en esta corriente tranquila, en este remanso, en este presente sosegado. El gran atractor no es nuestro destino, es nuestro escondite, nos está ocultando. Ocultando con su enorme masa, con su abrazo gravitacional. ¿Ocultos de qué? Quizá de la verdadera furia del cosmos, de las colisiones inevitables que ocurren más allá, de un viaje demasiado rápido hacia un final desconocido. El atractor no es un monstruo que acecha, es un guardián silencioso, un párpado cósmico que se cierra lentamente, para darnos este instante de paz, un instante para respirar, para flotar, para soñar, en el profundo silencio de nuestro valle. El eco de un abrazo, y si te dijera que el viaje no es hacia adelante, que todo este movimiento, toda esta deriva cósmica, no es una caída. Imagina el movimiento, siente el flujo, no como una caída, sino como un suspiro, un largo y lento sosiego. Creíamos que una fuerza invisible nos arrastraba, que éramos hojas en un río, destinadas a una cascada desconocida. Le dimos un nombre a ese miedo, el gran atractor, un nombre para el destino, un nombre para el final. Pero la sensación ha cambiado. Escucha con atención. No es el tirón de una cuerda, es la presión de un abrazo. No estamos cayendo hacia algo, estamos descansando contra algo. El universo no nos jala, nos acuna, nos sostiene en su regazo de espacio y tiempo. Esta corriente que nos lleva es una canción de cuna gravitacional, un murmullo que nos mece, en la quietud del gran silencio. La pared invisible es el lugar oscuro en el mapa del cielo. Esa sombra a la que nos dirigimos no es un destino, es un refugio, no es un abismo, es una pared. El gran atractor es el nombre que le dimos a la pared de nuestro nido, a la curva de nuestra cueva. Imagina un escondite perfecto, un lugar tan vasto y sereno que confunden su protección con un vacío. Estamos en el lado tranquilo del universo, en un rincón protegido del viento estelar, y esa pared, ese supuesto atractor, es lo que nos guarda, nos vela, nos oculta. ¿Ocultarnos de qué? Quizás del ruido, del primer grito del ser, quizás de la luz sin párpados del origen, de una violencia creativa tan inmensa que nuestra frágil existencia se desharía como el humo. No lo sabemos, y no importa, porque la sensación no es de peligro inminente, es de paz ancestral, es la calma que siente el niño en el vientre, protegido por una pared de vida, sin saber nada del mundo de afuera, solo sintiendo el ritmo suave de un corazón más grande. El murmullo del refugio nuestra galaxia, la Vía Láctea. Andrómeda. Todo el grupo local, el supercúmulo de Virgo, todos juntos, todos a la deriva en la misma dirección. No estamos en una carrera hacia el olvido, estamos flotando juntos, en un remanso del gran río cósmico. Somos una comunidad de islas tranquilas, en un océano protegido. Siente cómo la tensión abandona tu cuerpo. La ansiedad del viaje se disuelve, porque no hay viaje, solo hay estancia, no hay prisa. Solo hay un fluir pacífico, un baile lento y compartido. Cada estrella que ves, cada galaxia que intuimos, comparte este mismo refugio, este mismo escondite sagrado. No estamos siendo atraídos, estamos siendo resguardados. La gravedad no es una cadena, es el muro de nuestro jardín cósmico. Y nosotros somos las flores de medianoche que crecen en su calma. Respira hondo. El aire que llenas es el aire de casa. El movimiento que sientes es el de la cuna meciéndose.
lenta, eterna, segura. Duerme. No hay a dónde caer. Ya estás aquí. Estás a salvo. Estás en casa. Siente cómo esa vieja tensión abandona tus hombros. El peso de ser una presa. El eco de una persecución que nunca existió. Ahora, ese eco se apaga. Se disuelve en el silencio. Respira. El universo ya no es ese océano infinito y hambriento. Ya no es las fauces abiertas de la noche. La narrativa ha cambiado. La historia que nos contamos es otra. Un puerto entre las estrellas. Imagina que el cosmos tiene mareas, corrientes violentas y ríos de galaxias embravecidos. Lugares donde la creación es un torbellino furioso, pero también tiene remansos, calas escondidas del viento estelar, bahías de una calma insondable, puertos seguros, protegidos por arrecifes de gravedad. Y nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, es un velero anclado en una de esas calas, meciéndose suavemente, al abrigo de la gran tormenta que ruge más allá. No estamos siendo devorados, estamos siendo acunados, protegidos en un rincón tranquilo del todo, un hogar inesperado. Un refugio de silencio en mitad del ruido cósmico. Estamos a salvo. Nuestra galaxia flota en una corriente serena, un rincón silencioso del cosmos, un puerto estelar, a salvo de las grandes tormentas. El velo del atractor es nuestro escudo, nuestra cuna de estrellas. Aquí estamos a salvo, el santuario del sueño. Y esa misma sensación de protección cósmica ahora puede descender, desde la inmensidad del espacio, hasta la quietud de tu habitación. Imagina que tu habitación es ese remanso, tu cama, tu nido, tu respiración, la marea de un océano en calma. Así como nuestra galaxia encuentra su lugar seguro, tu mente y tu cuerpo encuentran ahora su propio refugio, su santuario inviolable. La ausencia total de amenaza es la llave de la relajación, es el permiso para soltar. No hay nada que vigilar, no hay nada que esperar. No hay nada de lo que protegerse. Tus músculos lo entienden, sienten esta paz y empiezan a ceder su peso a la gravedad. Tu mente lo comprende, siente este silencio. Y deja ir los pensamientos del día, porque aquí, en este preciso instante, no hay ningún lugar al que ir, no hay nada que resolver, solo existe el permiso para rendirse al descanso, para habitar este espacio de absoluta seguridad. Ahora, abandona por un instante la imagen del caos, el estruendo del nacimiento de estrellas, la violenta sacudida de las colisiones cósmicas. Tendemos a pensar en nuestro viaje como una lucha, como una barca diminuta, sacudida por una tormenta infinita, una pugna constante contra un mar oscuro y furioso. Pero quiero que visualices otra cosa, una imagen más cierta, más serena. Imagina un arroyo profundo, un río silencioso que fluye en la calma de la noche eterna. Sus aguas no son turbulentas, son un manto de seda oscura, y sobre esa seda flota una hoja, una sola hoja de otoño, dorada y tranquila. Esa hoja es nuestra galaxia, la Vía Láctea. No es una barca en una tempestad, es una hoja en un arroyo. Siente su movimiento. No es brusco, no es azaroso. Es un baile. Una deriva suave, llevada por una corriente que no puedes ver, pero que está ahí. La hoja gira, muy lentamente sobre sí misma. Se mece con una cadencia predecible, pacífica. Fluye sin esfuerzo, sin oponer resistencia. Es parte del río. Sigue un camino trazado por el propio tejido del espacio. Nuestra danza silenciosa. Este es nuestro verdadero lugar en el cosmos. Un viaje tranquilo. Un fluir constante y apacible. No somos náufragos perdidos en la inmensidad. Somos peregrinos en un río de estrellas, navegando en el silencio, con la calma de lo que simplemente es una hoja, flotando, en paz.
Y sentías el tirón, ¿verdad? Como el hilo de una marioneta cósmica, tirando de nosotros hacia un telón oscuro, un escenario donde no queríamos mirar. El miedo a lo que se esconde detrás, a la sombra que proyecta la luz de nuestras galaxias. Temíamos su nombre, el gran atractor, la boca del abismo, el ojo que todo lo devora, el final del camino. Pero, respira, siente el pulso lento del cosmos. ¿Y si hemos estado mirando el tapiz por el lado equivocado? ¿Y si ese velo no es una cortina? El manto del guardián. Imagina que no es un telón que oculta al monstruo. Imagina que es una manta tejida con polvo de estrellas y gravedad silenciosa, cálida, pesada, segura. No está ahí para esconder algo de nosotros. Está ahí para escondernos a nosotros de algo. Piensa en ello. Toda nuestra luz, nuestras canciones, nuestros sueños, nuestra frágil y preciosa existencia. Somos una vela encendida en mitad de una tormenta cósmica. Un susurro en un universo de gritos que aún no hemos oído. Y el gran atractor, nuestro guardián, no nos atrae hacia el peligro, nos arrastra, lejos de él, nos aparta con su inmenso abrazo gravitacional, nos envuelve en su manto, nos oculta de ojos que no podríamos soportar, de fuerzas que desharían nuestra realidad como un hilo suelto, el velo de gas y polvo, la zona de ocultación. Ya no es la piel del miedo, es el arrullo de una cuna, el calor de un refugio. La gravedad no es una cadena que nos aprisiona, es el brazo de un padre que nos guía por un sendero oscuro, susurrando, por aquí estáis a salvo. Ya no hay un monstruo al acecho, solo hay un protector silencioso, inmenso, incomprensible. Pero protector, al fin y al cabo. El silencio que nos protege no es vacío, es una promesa, la promesa de que aquí, en este pequeño rincón del universo, estamos arropados, estamos en casa, así que cierra los ojos. Ya no tienes que mirar detrás del telón, no hay nada que temer allí, solo tienes que sentir el abrazo, el peso reconfortante de la manta cósmica, que te protege, mientras duermes. Y así, el viaje nos devuelve al punto de partida. Pero ya no es el mismo lugar. Tú ya no eres el mismo. La paz de la perspectiva. Pasamos eones mirando el cielo, buscando una fuerza, un tirón invisible, un destino que nos arrastraba. Creíamos que el universo nos llamaba, que éramos una flecha, lanzada hacia un blanco desconocido. Y el mayor de los misterios, no era una respuesta que no podíamos encontrar. Era una pregunta que hacíamos mal. No se trataba de a dónde vamos, sino de qué no podíamos ver. Todo este tiempo, mirábamos a través del telescopio, sin darnos cuenta de que lo sosteníamos al revés. El gran atractor no era una mano que tira, era una espalda que protege. No era un depredador cósmico, era un nido, un refugio tejido con hebras de galaxias. Un manto oscuro y tibio, que nos oculta de un ruido que nunca llegaremos a escuchar. Y al comprenderlo, todo se detuvo. La gran carrera cósmica se disolvió. La tensión en el tejido del espacio se aflojó. El eco de ese tirón inmenso se convirtió en un silencio profundo, en una calma que lo abraza todo. El misterio no era una fuerza que nos movía, era una perspectiva que nos faltaba. Y en ese nuevo punto de vista encontramos la paz de no ser el objetivo, la paz de ser simplemente un secreto, un pensamiento guardado, en un rincón tranquilo de la noche. Ya no hay que resistir, no hay que nadar contra ninguna corriente. Ahora solo queda flotar, respirar, sentir el peso de tu cuerpo, que se entrega al descanso, protegido, oculto, en calma. El universo no nos arrastra, nos mece, y en ese suave vaivén puedes, al fin, dormir. Hemos llegado al final de nuestro viaje.
El gran atractor ya no es un monstruo invisible en la oscuridad, sino una perspectiva diferente, un recordatorio de que el universo no solo se define por lo que atrae, sino también por los espacios vacíos que nos dan forma, por los velos que nos protegen. La idea de ser ocultados ya no es aterradora, es reconfortante. Somos parte de un flujo cósmico, sí, pero estamos en un remanso, un lugar tranquilo, protegidos por las estructuras más grandes del universo. Ahora, mientras flotas en esta calma, siente esa protección a tu alrededor, la misma calma que precede al sueño más profundo. El universo te cuida, te mece en su inmensidad. Gracias por acompañarme en esta exploración. Que tu descanso sea tan vasto y sereno como el cosmos que acabamos de recorrer. Duerme bien.